tardes a todas y a todos, muchas gracias por venir. Vamos a dar comienzo a la 12ª sesión del curso Crisis de Civilización y Transiciones Postcapitalistas, que tiene por título Límites de Crecimiento 2, Cambio Climático y Agotamiento de Materiales. Para esta sesión tenemos el enorme privilegio de contar con Jorge Riesman. Enorme privilegio por dos cosas. La primera, por ser Jorge quien es, una figura de referencia, a mi juicio, en lengua castellana para el pensamiento ecosocialista, y también porque, Jorge, tras haber pasado estos últimos días bastante tiempo juntos y ver lo difícil de tu agenda, lo cansado que tienes que estar, pues insistir en darte las gracias por venir a este espacio. Podríamos decir de Jorge muchísimas cosas, hablar de su infatigable tarea intelectual y militante. Ha publicado decenas de libros, tanto ensayos como libros poéticos. También es traductor, de su labor como profesor de filosofía en la universidad o de su labor como activista en diversos colectivos. Sin embargo, creo que voy a presentarte de otra manera. Decías en tu blog hace unos días que lo que necesita un muchacho de 20 años son tres cosas: una tribu acogedora, un maestro acogedor y enamorarse. Enamorarse, decías que era fácil, que todo el mundo lo podía hacer y bueno, que tú... Era más asequible, más asequible, no es que sea tampoco tan inmediato, más asequible que las otras dos cosas. Sí. Y que tú habías tenido la suerte de tener un maestro acogedor en Paco Fernández Buey, un maestro que no tenía ninguna voluntad de dominio sobre sus discípulos. Creo que hablo por toda una generación de activistas cuando digo que tú estás haciendo esa labor con nosotros y que entonces... que sí. Y que... a pesar de lo negro que... me gustaría, que no le hagáis caso. A pesar de lo negro que pinta todo, pues que las cosas buenas sigan funcionando, pues vamos a ponernos a un hilillo de esperanza. Y nada, te dejo y Jorge Riesman. Bueno, pues vamos a seguir efectivamente con esta serie de sesiones de formación, debate y bueno, de intento de organización también para la actividad del ciclo que se ha organizado acá en Móstoles, Crisis de Civilización y Transiciones Postcapitalistas. Y hoy en particular pues nos vamos a sumar a asuntos duros y difíciles. En realidad en el curso, pues ya los que lo estáis siguiendo sabéis que en cada sesión casi esos abismos cerca de los cuales estamos pues aparecen, ¿no? A veces con una faz, a veces con otra un poco distinta, pero la verdad es que es en muchas dimensiones diferentes. Por eso hablamos de crisis civilizatoria, de crisis de civilización, en las cuales nos encontramos pues ante abismos, ¿no? Y hoy en particular vamos a asomarnos un poco a lo que tiene que ver con calentamiento climático, calentamiento global, se dice también a veces. Podéis haber oído un término pues un poco más eufemístico, que es el de cambio global, aunque incluye más cosas, y también pues los problemas crecientes en el abastecimiento de materiales pues que esta clase de sociedad industrial emplea como materiales básicos, ¿no? Aunque estamos frente a esos abismos, pues la gran mayoría de nuestros conciudadanos y conciudadanas ni lo acepta, ni lo quiere mirar de cerca, y no es tampoco tan difícil entender por qué, porque estamos pues dentro de una cultura. Yo suelo hablar desde hacía tiempo de la era de la denegación para referirme pues a esta última fase, la que llamamos neoliberal del capitalismo. En uno de sus rasgos así culturales importantes, pues se la puede llamar, yo creo, así. Denegación es un negarse a ver, no querer ver, pero de forma activa. No es una simple negación, sino que hay que hacer un esfuerzo para no ver algo que uno en realidad tiene delante de los ojos, ¿no? Así, en ese sentido, más o menos emplean el término psicólogos y psicoanalistas. Bueno, nosotros vivimos en una cultura denegadora, que se ha hecho cada vez más denegadora en estos últimos decenios. Lo era menos, la cultura dominante en los 60, 70, pues no era tan mala en ese sentido, pero la verdad es que ahora estamos en una situación verdaderamente desastrosa, ¿no? Podría servir para mostrarlo unas pocas páginas de la revista dominical del País, el País semanal de hace 2 semanas, no este domingo, sino el pasado, ¿no?
es impresionante. En fin, se podía hacer este ejercicio con muchas otras publicaciones, ¿no? Pero aquí teníamos en la página 10 de la revista, que es una especie pues, como de cotilleo de alto nivel, es lo que pretenden hacer, ¿no? Ahí con alcaldesa en París, ataques de astenia primaveral, cocinar una enciclopedia, cuando la ficción supera la realidad virtual, salir del armario en Kenia, en fin, hay noticias así variadas, y hay un recuadro, que es el que yo marqué, un recuadro que dice: esto se hunde, los últimos informes sobre el cambio climático son contundentes, ¿no? Y entonces da una pequeña síntesis de algunos datos de los que ahora están, igual lo habéis visto pues en medios de comunicación o en medios más especializados. Se está haciendo público ahora el 5º informe de evaluación del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental sobre Calentamiento Climático, que representa, o sea, es una organización, en realidad una especie de red mundial de científicos vinculados con los gobiernos, que llevan trabajando pues desde finales de los 80 sobre calentamiento climático, y que recogen, vamos, no solo ellos, ¿no? Los que forman esta red pues elaboran esos informes, trabaja mucha más gente en ese terreno. Hemos aprendido pues más sobre el funcionamiento del clima, el sistema climático global en los últimos 30-40 años que en todos los siglos precedentes. Sin duda lo entiende, aunque hay cosas que todavía no se acaban de entender bien, se entiende ahora muchísimo mejor de lo que era el caso solo hace 20, 30, 40 años. Y el IPCC representa el consenso científico un poco edulcorado también, todo hay que decirlo, o sea, subestima en realidad un poco los problemas por esa necesidad de rendir cuentas, digamos, ante el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos y tal, o sea, que tiende a presentar las cosas encima bajo una luz un poco más favorable de lo que en realidad son, y aún así los informes son tremendos, el 5º que se acaba de hacer público ahora, y sobre todo el del grupo de trabajo tercero, que es el último que se ha hecho público, pues luego os contaré alguna cosilla. Entonces, en este recuadro pues recoge, bajo el titulillo de esto se hunde, pues recoge alguna información del 5º informe, ¿no? Ya veis el fragmento de texto, que hay que hacer un esfuerzo realmente por ver aquí algo, y luego pues lo puede uno poner al lado de todo el resto de información y propaganda que recibe un lector de esta clase de publicaciones, ¿no? Pues los zapatos extraordinarios para un estilo de vida basado en el disfrute, las cocinas último modelo con pureza, sensualidad e inteligencia que crean verdadera fascinación, las últimas innovaciones anticelulíticas para estar más esbelta al despertar y tener un culo pues increíble, los perfumes de las empresas, las últimas novedades en diseño automovilístico, la hora del cuerpo para estar preparados en la prueba del traje de baño, distintas mozas, pues a cual más esbelta y apetecible en poses sugerentes. En fin, podríamos seguir, ¿no? Página tras página tras página, o sea, en realidad ya lo sabéis, ¿no? El 90% de lo que viene en una revista de estas, pues, y esto es la revista, digamos, de la prensa de calidad, o sea, de la prensa menos amarilla dentro del mundo en el que estamos. Hay de vez en cuando también algún varón, aunque claro, pues en proporción más o menos de 1 a 20 en relación con las mujeres, y tú eliges cuándo disfrutar del Caribe. O sea, ese es el medio cultural en el cual pues la toma de conciencia sobre los abismos en los que estamos pues tienen poquísimas posibilidades de prosperar, ¿no? Y aún así ya ni siquiera estamos en la fase esa en la cual pues el negacionismo climático organizado y financiado por grandes organizaciones pues todavía se hacía oír mucho. Ahora ya tampoco ha habido también ahí pues como un cambio en los últimos 2-3 años, un cambio de fase, ¿no? que ejemplifica bien, por ejemplo, el momento en que nuestro expresidente del gobierno, José María Aznar, entre sus múltiples
y lucrativas actividades, pues también se apuntó, ¿no?, a uno de los institutos que ya están planeando cómo hacer negocios con la supuesta adaptación al calentamiento climático, ¿no? O serviría también para marcar ese cambio, pues un informe que publicó en noviembre de 2012 una de las principales consultoras y empresas de asesoramiento financiero, esta que se llama PricewaterhouseCoopers, ¿no?, una de las llamadas 4 grandes, ¿no?, en ese ámbito, que en noviembre de 2012, hace no tanto, pues publica un informe donde llegaban a la conclusión de que ya era demasiado tarde para mantener el aumento futuro de las temperaturas medias globales por debajo de la línea de seguridad de 2 grados centígrados con respecto a las temperaturas preindustriales, y afirmaban en el informe: ha llegado el momento de prepararse para un mundo más caliente. O sea, esto es, digamos, una parte de los mismos sectores, no necesariamente las mismas personas, las mismas instituciones, pero una parte del mismo sector, digamos, del capital, que ha estado hasta ayer mismo diciendo no hay ni que preocuparse del calentamiento climático, estos son exageraciones de esos verdes disfrazados de rojos o rojos disfrazados de verdes que quieren subvertir el capitalismo, no tiene base científica, todo eso lo podéis haber estado escuchando, y pasan directamente, digamos, pues de eso a ya es demasiado tarde para hacer nada, hay que prepararse para un mundo más caliente, ¿no? Bueno, en diciembre de 2013 se publicó voy a ir empleando nociones que si no fueran conocidas, o si tenéis dudas sobre algunos de los fenómenos, pues paramos un momento y eso lo explicamos sobre la marcha, ¿no? O sea, pequeñas aclaraciones, si hacen falta, las damos así, y luego ya las cuestiones así más de fondo, pues las tratamos en el debate posterior, ¿no? Me gustaría empezar refiriéndome a un informe importante, un artículo científico importante, uno de estos artículos ahí, pues digamos, lo más inobjetable que pueden ser estas cosas, porque se publica pues en una de estas revistas ahí del sistema científico internacional, con la revisión por pares y todo eso, en fin, la ciencia que se supone que va a misa dentro de lo que es la ciencia, que no, ya lo sabéis, pues no, lo que hace pues no es nunca sentar verdades incontrovertibles, sino ir eliminando errores y acercarse pues a maneras en que funciona, en este caso, el sistema climático, ¿no? Un artículo importante de diciembre de 2013, o sea hace nada, digamos, un poco dentro del contexto en el que estamos ahora, pues son estos últimos estudios científicos y la síntesis de muchos de ellos en este 5º informe de evaluación del IPCC, que justo ahora se está haciendo público, ¿no? Bueno, este es un artículo titulado Assessing Dangerous Climate Change, valorando el calentamiento climático peligroso, que firmaban un montón de expertos en esto, el primero de los cuales, el director, digamos, de ese estudio, es James Hansen, ¿no?, que es uno de los climatólogos más importantes del mundo, sin duda, un tipo, por otro lado, de derechas, políticamente, o sea, digamos, votante del Partido Republicano en Estados Unidos, y sin embargo de la gente que, como sabe de qué va la cosa, lleva alertando con tintes cada vez más dramáticos sobre lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos, desde los años 80, ¿no?, cuando se movilizaron, digamos, pues estos autores. Y Hansen, de hecho, es muy significativo, no solo él, sino otros, ver cómo se han radicalizado en cierta forma pues esas voces de advertencia en tiempos recientes por la desesperación de los investigadores, viendo lo que viene y el escasísimo eco que obtienen, digamos, pues eso, en el sistema de medios de comunicación, en los gobiernos, en la estructura política dentro de la cual estamos, ¿no? Hansen ha sido el director de la NASA para calentamiento climático durante mucho tiempo, y justamente y profesor de universidad por allí, en una de las grandes universidades estadounidenses, y renunció hace no tanto a ese puesto en la NASA justamente para dedicarse a organizar marchas al Capitolio y ese tipo de cosas, siendo, como es, ya os digo, pues un señor más bien de derechas en cuanto a otras dimensiones, ¿no?, de nuestra vida sociopolítica. Bueno, ¿qué dice muy resumidamente este trabajo así de síntesis y actualización, ¿no?
que incluso los daños que estarían asociados a un incremento de temperatura promedio de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, que es lo que se considera convencionalmente como el nivel de seguridad, ¿no? La línea roja que las sociedades industriales no deberían traspasar, incluso eso, que convencionalmente también se corresponde a un nivel de... Ya digo que las cosas en realidad están más difíciles, ¿no? Pero a un nivel de dióxido de carbono en la atmósfera de 450 partes por millón. El dióxido de carbono es uno de los gases, el más importante de los gases de efecto de invernadero, que retienen parte del calor en la atmósfera, parte del calor que viene de los rayos del sol, y que sin esos gases de efecto de invernadero pues rebotaría hacia el espacio en mucha mayor cantidad. Son gases benéficos en ese sentido. O sea, el problema que tenemos es el desequilibrio que estamos causando nosotros con la acumulación de demasiados gases de efecto de invernadero, pero sin esos gases la Tierra sería un lugar mucho más hostil para la vida, sería mucho más frío. O sea, el efecto de invernadero natural es responsable de unos 33 grados de la temperatura promedio que tiene la Tierra, ¿no? Que es el promedio son 15 grados y pico. Si no tuviéramos esa protección, digamos, de los gases de efecto de invernadero naturales, pues la Tierra estaría en promedio a 15 bajo cero, 18 grados bajo cero. Claro, sería un mundo, desde luego para nosotros, que no estaríamos aquí probablemente, pues mucho más hostil, ¿no? El problema, como os digo, es que a ese efecto de invernadero natural nosotros estamos añadiendo dióxido de carbono y también otros gases que tienen ese efecto, como el metano, los óxidos de nitrógeno, los clorofluorcarbonados. Las sociedades industriales, de manera muy acelerada, pues están añadiendo otros gases, ¿no? El principal de ellos es el dióxido de carbono, que tiene que ver sobre todo con la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de las cuentas que echaban los estudios estos del IPCC recién que se acaban de hacer públicos, pues es que el 80% del calentamiento en los últimos 40 años, del año 70 a 2010, el 80% se debe a la quema de combustibles fósiles. No es todo, porque también desempeña un papel importante y en distintos momentos históricos, dentro de los 2 últimos siglos de capitalismo industrial, pues ha sido mayor o menor. El otro gran factor es lo que, de manera un poco eufemística, se llama cambio de los usos del suelo, ¿no? Esos son los cambio de los usos del suelo, quiere decir desforestación, artificialización de superficies, empleo de cada vez más territorio en la agricultura y la ganadería, crecimiento pues, de las ciudades, las vías de comunicación, todo eso. Entonces, eso más la base energética fosilista del capitalismo industrial es lo que ha causado pues, ese desequilibrio creciente. Hacia 1800, cuando estaba empezando pues, la fase, la era del capitalismo industrial, había 280 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, más o menos, y ahora hemos pasado ya 400 partes por millón. De 280 a 400 en solamente dos siglos y pico. Y lo que saben los investigadores, digamos, 450, ya os digo, es como ese límite convencional fijado como un objetivo político por Naciones Unidas, por la Unión Europea y demás, pero de hecho ese no es un límite de supuesta seguridad demasiado elevado, ¿no? Por eso hay organizaciones de activistas, por ejemplo una que se llama 350.org, igual la conocéis, que señala que tendrían que ser 350 partes por millón o incluso menos para tener opciones de contener el calentamiento climático que ya está en marcha. O sea, la cuestión es que casi todos los sistemas humanos y naturales pues tienen
sobre todo los grandes sistemas, pues tienen una inercia grande y entonces uno pone en marcha procesos que van luego a seguir, incluso si uno elimina una parte de los factores causales, van a seguir en marcha todavía durante bastante tiempo. Nosotros ya hemos inducido un calentamiento que va a continuar adelante, hagamos lo que hagamos a partir de ahora, tanto si las cosas van mejor como si van peor, y que ya eso va a hacer más difíciles las cosas para nuestros hijos, nuestros nietos y toda la gente que esté después, ¿no? El debate ahora es sobre cómo contener lo peor de ese calentamiento que ya está en marcha. Y ahí, desde luego, el objetivo de las 450 partes por millón es demasiado elevado, y lo que dicen Hansen, por ejemplo, y otros climatólogos, es que tendría que estar incluso por debajo de las 350 partes por millón, y ahora estamos en 400 y creciendo rápidamente. O sea, a pesar de pues de que se firmó en 1992 un acuerdo internacional, el Convenio sobre el Calentamiento Climático, en la Cumbre de Río, y que luego se aprobó el Protocolo de Kioto y demás, a pesar de que se supone que llevamos ya unos pocos decenios de actividad alrededor del calentamiento climático, nada efectivo se ha hecho hasta ahora. Al contrario, las emisiones están creciendo más rápidamente ahora de lo que era el caso hace 20 o hace 30 años. El ritmo de crecimiento, o sea, lo que estamos añadiendo ahora cada año a la atmósfera, son casi 3 partes por millón de dióxido de carbono, 2,8, y eso triplica las emisiones de dióxido de carbono de los años 60, por ejemplo. O sea que no es solo que no estemos frenando, sino que estamos acelerando todavía más esas emisiones, que tienen que ver con el funcionamiento ordinario del capitalismo industrial al que estamos acostumbrados. Entonces, en este estudio de síntesis reciente, Hansen y sus colaboradores nos dicen incluso los daños asociados a un incremento de temperatura promedio de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales son insoportables. Y ese es el objetivo oficial del que estamos lejísimos de poder alcanzar, el objetivo oficial de Naciones Unidas, la Unión Europea y demás. Aquí hay que decir que os puede parecer pues una cosa trivial, 2 grados de temperatura, ¿no? Porque estamos acostumbrados a razonar ahí pues a partir de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Y de cómo, pues eso, esta semana pasada, entre las temperaturas mínimas entre hace 10 días y las de luego estos días más recientes, pues había una diferencia de 6 u 8 grados prácticamente, ¿no? O sea, ese tipo de... Pero el sistema climático, cuando nos referimos a ese parámetro esencial, que es la temperatura promedio mundial, 2 grados de diferencia ahí es una variación enorme. Para que os hagáis una idea, la diferencia de temperatura promedio que hay entre la Tierra en una fase glacial, ¿no? Como la que hemos conocido, ¿no? Cómo ha estado funcionando el sistema climático en los últimos decenas de miles, los últimos pocos cientos de miles de años, ha conocido esa alternancia de fases glaciales y fases más cálidas. Nosotros ahora, los seres humanos que nos hemos desarrollado en el Holoceno, pues estamos acostumbrados a esa fase más cálida, pero la diferencia que hay entre la temperatura promedio de una fase glacial con casi toda Europa cubierta de hielos y tal, y el mundo que nosotros conocemos, al cual nos hemos acostumbrado, es solo de 4 o 5 grados. Para que veáis un poco las magnitudes de las que estamos hablando, ¿no? Y decían en este estudio Hansen y sus colaboradores que si todavía existe alguna posibilidad de resolver el problema climático, consistiría en disminuir las emisiones globales, que ahora siguen creciendo, como os decía antes, a un ritmo rapidísimo del 6% anual, sostenidamente durante 4 decenios, empezando en 2013, o sea, empezando ayer. Esa descarbonización tan rápida, 6% anual, es una barbaridad, cuando ya os digo que lo que estamos haciendo ahora es añadir 3 partes por millón ahora cada año, ¿no? Nos indica ya el tipo de transformación profundísima que haría falta para actuar de verdad frente al calentamiento climático. Luego sugeriré, o sea, en esencia se trata de descarbonizar nuestras economías, lo cual quiere decir pues cambiar la base energética de las mismas, los modos de transporte y en general la producción y el consumo, y también eso tiene que ver, la otra parte que os decía antes, pues es la de eso que se llama cambios de los usos del suelo, pues por ejemplo reforestar
muy masivamente buena parte de la tierra, practicar una agricultura y una ganadería pues bastante distinta que la que llevamos a cabo en la actualidad, concebir de otra manera pues las ciudades y las vías de comunicación. Pero, desde luego, nada de eso está sucediendo. Esa reducción rapidísima de emisiones que haría falta, del 6% anual, sino que, por el contrario, pues como antes os decía, el ritmo de las emisiones mundiales ahora mismo se está acelerando, ¿no? Al mismo tiempo que en muchos países los impactos sociales de la crisis financiera y económica desde 2007 hasta hoy pues está haciendo retroceder encima todas estas cuestiones en la conciencia de la gente y también en las prioridades políticas de casi todos los sistemas, ¿no? A pesar de todas las cumbres del clima que han tenido lugar, estos informes del IPCC, las promesas de reducciones voluntarias de emisiones, los mercados de carbono y demás, la tasa de crecimiento de las emisiones ha ido creciendo hasta lo que es de hecho ahora un récord. Y los plazos para poder actuar se están acortando también dramáticamente. Eso tiene que ver, no puedo entrar ahora en el detalle, se ha visto en alguna de las otras sesiones del curso, tiene que ver con la naturaleza de los crecimientos exponenciales pues, de magnitudes básicas de los sistemas en los cuales estamos, ¿no? El uso de energía y de materiales, la producción industrial, la demografía también, aunque ahora eso ya está atemporándose. Ese tipo de crecimientos exponenciales nos llevan a situaciones en las cuales también las ventanas de oportunidad para actuar pues se reducen mucho, ¿no? Por ejemplo, calculan en ese mismo estudio que os decía los mismos investigadores que si esperásemos solo hasta 2020 para iniciar el cambio de rumbo, recordad lo que os decía antes, ¿no? Desde 2013, 2014, un 6% anual. Pero si esperamos solo hasta 2020, que es mañana, entonces haría falta una reducción anual de las emisiones globales del 15%, que ya es inimaginable, digamos, salvo como derrumbe general de todo, ¿no? Y además de eso, pues las medidas de reforestación que tendrían que ser muy potentes, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo que es lo que está impidiendo, claro, que se actúe y que en muchas ocasiones, aunque no en todas, pues no se está identificando adecuadamente o no se están llamando a las cosas por su nombre? Pues que adaptar la economía mundial y nuestras formas de vida a los límites biofísicos del planeta exige una regulación global de esa economía para poder llevar a cabo esas transformaciones muy profundas a las que los poderes capitalistas de este mundo se oponen ferozmente. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las magnitudes y los plazos necesarios no es compatible con mantener la rentabilidad que exigen los capitales privados en el sistema de producción capitalista, ¿no? Así como el crecimiento de la producción y el consumo que hace falta para mantener mal que bien esa rentabilidad. Y por eso climatólogos pues como Kevin Anderson, por ejemplo, otro de estos grandes investigadores, en este caso es un británico del centro Tyndall, que es otro de los centros así más importantes del mundo en este asunto, señalaba también hace poquito que ya se ha perdido la oportunidad para realizar cambios graduales. Decía, tal vez durante la cumbre de la Tierra de 1992, fijaos que ya estamos en 2014, o incluso en el cambio de milenio, hacia 2000, decía, tal vez el nivel de los 2 grados centígrados con respecto a las temperaturas preindustriales podía haberse logrado a través de significativos cambios evolutivos en el marco de la hegemonía política y económica existente. Pero el cambio climático es un asunto acumulativo. Ahora, decía, en 2013 o en 2014, desde nuestras naciones altamente emisoras posindustriales, dice él, esto de posindustriales también yo eso me lo tomaría con pinzas, pero bueno, hay una distribución también muy desigual, claro, de las emisiones, ¿no? Históricamente, las naciones industrializadas del norte hemos acumulado la mayor parte de esas emisiones causantes del calentamiento. Ahora pues las cosas se alude mucho pues al nuevo papel de China como fábrica del mundo, digamos, como gran potencia industrial, que efectivamente ha aumentado rápidamente sus emisiones pues en los últimos 30 años sobre todo, pero no cabe duda de que
el acumulado histórico sigue siendo nuestro, y luego incluso esas cuentas que se echan habitualmente con respecto a China también hay que tomárselas con un granito de sal, como decían los romanos, ¿no? Porque se están contabilizando ahora las emisiones, digamos, por según la localización de la producción, y países como el nuestro, Europa, otros países industrializados han deslocalizado buena parte de su producción más emisora hacia lugares como China, pero eso no nos priva luego de importar esos bienes de consumo con más emisiones por el transporte mundial asociado. Es decir, que si echamos la cuenta, como habría que hacer, claro, más teniendo, digamos, fijándonos en los lugares de consumo que en los lugares de producción, entonces resulta que al menos la tercera parte de las emisiones de China tienen que ver con esas exportaciones de bienes hacia países como el nuestro, y también nuestra propia cuenta de carbono pues tendría que aumentar como en una tercera parte con respecto a lo que emitimos ahora, si contabilizáramos todo lo que va incorporado pues en lo que uno encuentra en los bazares, en fin, no solamente en los bazares chinos que hay en nuestras ciudades, sino en todos los objetos made in China, ¿no? que compramos constantemente, ¿no? Por eso, digamos, nuestras naciones son altamente emisoras, tienen una responsabilidad muy grande. Ese es un proceso acumulativo, como decía Kevin Anderson, y decía, nos enfrentamos ahora a un panorama muy diferente, aunque solamente nos separan 3 lustros, ¿no? Pues del cambio de siglo, aunque solo nos separan 30 y tantos años del año 92 con la cumbre de Río y la firma de ese acuerdo bajo el paraguas de Naciones Unidas sobre el calentamiento climático. Dice ahora Anderson, nuestro constante y colectivo despilfarro de carbono ha desperdiciado toda oportunidad de un cambio evolutivo realista para alcanzar nuestro anterior y más amplio objetivo de los 2 grados. Hoy, después de 2 décadas de promesas y mentiras, lo que queda del objetivo de los 2 grados exige, y dice este hombre que tampoco es un anticapitalista furioso, lo que queda del objetivo de los 2 grados, dice, exige un cambio revolucionario de la hegemonía política y económica. O sea, hasta los climatólogos de derechas, digamos, al final acaban en este tipo de enunciados por lo crudas que se han puesto las cosas, pues a resultas de la inacción de los decenios posteriores, ¿no? Y de ahí también que otros investigadores, en este caso sí anticapitalistas, como Daniel Tanuro, que es uno de los europeos, belga en este caso, que lleva mucho tiempo trabajando sobre esto, dice Tanuro, si uno se mantiene dentro del marco capitalista, en el siglo XXI se verá obligado a elegir entre alternativas infernales. Dice Tanuro, terminará abogando por la energía nuclear o la geoingeniería para tratar de contener el calentamiento climático, ¿no? Eso ha pasado también, es un movimiento que uno observa en alguna gente vinculada históricamente, de forma más o menos laxa con el movimiento ecologista, y que de manera así, pues un poco que puede parecer sorprendente, en los últimos tiempos acaba diciendo necesitamos construir reactores nucleares de fisión para tratar de contener el calentamiento climático. Tampoco, hay que decir que esa no es una opción realista. Si queréis, luego con más en el debate ya lo abordamos, pero no entro ahora en eso. Simplemente, pues eso, que un tipo como Lovelock no ha cambiado de posición en eso. James Lovelock, el autor de la hipótesis Gea o Gaia hace ya muchos años, pues está en esa posición pronuclear por el temor ante el calentamiento climático que él pues ve venir desde hace ya tiempo. Bueno, no entramos en el asunto de que de todas formas eso no serviría. O sea, incluso si se desarrollaran planes de construcción de reactores nucleares de fisión, así pues rápidamente en estos últimos decenios, eso alteraría muy poco, digamos, el balance de las emisiones por varias razones que luego, si queréis, pues puedo poner sobre la mesa. ¿Y qué es lo que
lo que además hoy, digamos, pues está, ¿qué es lo que está haciendo que esas alertas por parte de científicos como los que he citado ahora, James Hansen o Tyndall, Tyndall es el nombre del centro, Kevin Anderson, perdón, el centro británico este, ¿qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace que esas voces de advertencia sean cada vez más dramáticas? El peligro de que nos estemos acercando a puntos de inflexión o puntos de vuelco en el sistema climático global. Hasta ahora lo que hemos conocido y lo que se proyecta, lo que en las proyecciones optimistas, aun siendo lo duras que son, se proyecta hacia el futuro, lo que hemos vivido hasta ahora es un calentamiento lento y gradual, ¿no? O sea, la temperatura promedio ha subido ya a 0,8 grados más o menos con respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Y eso se nota en cambios pues, que son evidentes ya en la vida cotidiana de la gente, pues el derretimiento de los glaciares, el que cada vez nieva menos, muchas alteraciones locales, ¿no? Pues en los cambios en la distribución de flora y fauna, las aves migratorias, en fin, todo este tipo de cambios que ya la gente experimenta cotidianamente, corresponden a esa subida lenta y gradual de las temperaturas, también una lenta subida del nivel del mar, ¿no? De unos 15 centímetros hasta ahora, pero el gran riesgo es que esa subida lenta y gradual se transforme, o sea, superemos lo que llaman los anglosajones, pues un tipping point, que sería como un punto de inflexión, un punto de vuelco en realidad, y se ponga en marcha un calentamiento rápido, autorreforzado y completamente incontrolable, que haga vacuos todos estos esfuerzos de adaptación o mitigación, mitigación o adaptación, por emplear los términos técnicos para eso que se podrían desplegar. ¿Por qué es eso? Pues porque hay distintos mecanismos en ese sistema climático global, mecanismos de autorreforzamiento. Eso tiene que ver con un concepto muy importante en teoría de sistemas, que es la idea de realimentación, ¿no? Para entender los sistemas en general y los sistemas complejos en particular, pues empleamos esa noción de bucles de realimentación que pueden ser positivos o negativos, que pueden ser reforzantes o sea, que pueden reforzar un estímulo sobre el sistema, o también, por el contrario, disminuirlo estabilizando el sistema, ¿no? Esa es una noción muy importante que, si queréis, luego pues también podemos tratar un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Pues que, para nuestra desgracia, y todos los sistemas naturales están llenos, naturales y también sistemas humanos, sistemas técnicos, están llenos de ese tipo de bucles. Para estabilizar los sistemas operamos con bucles de alimentación negativa, y por el contrario, los bucles positivos son los que pueden causar pues un autorreforzamiento, en este caso del calentamiento climático. Para nuestra desgracia, aunque hay también bucles que funcionan de manera negativa, que son estabilizadores, lo que tenemos localizado, y los temores de los científicos van por ese lado, pues son varios bucles muy potentes de realimentación positiva que pueden ponerse en marcha a lo bestia si se traspasan ciertos umbrales, ¿no? Uno de ellos, y en ese sentido lo más preocupante de lo que está pasando en tiempos recientes, es lo que está ocurriendo alrededor del Ártico, o sea, en toda la zona norte de nuestro planeta, ¿no? Seguramente pues habréis visto noticias de ese tipo. El retroceso del casquete polar en el verano sobrepasa lo que se había podido calcular hasta hace muy poco tiempo, ¿no? De manera que ya se estima que antes de llegar a 2020 todo el océano glacial ártico estará libre de hielos durante el verano, lo cual es una cosa pues insólita, claro, que no ha pasado en este planeta desde hace muchos cientos de miles de años. Está deshelándose pues rápidamente la capa de hielo perpetuo que cubre Groenlandia, y está deshelándose el permafrost
en las zonas de tierra que rodean, pues, en Siberia, en el norte de Canadá, la zona terrestre que rodea el océano glacial ártico, ¿no? Bueno, eso es peligrosísimo porque ahí hay varios mecanismos de estos de realimentación positiva. Uno, por ejemplo, no el más importante, es simplemente el que tiene que ver con el albedo del hielo, ¿no? El hielo y la nieve, que en su conjunto forman eso que llaman los científicos la criosfera, el conjunto, la masa de hielo y nieve que cubre parte del planeta. Pues esa criosfera blanca refleja mucho la luz y, digamos, protege frente al calentamiento en comparación con las superficies más oscuras. Si en el océano glacial ártico, en lugar de tener hielo sobre el mar, lo que tenemos es la propia superficie del mar más oscura, eso ya absorbe, calienta más el hielo. Eso es un típico mecanismo de realimentación positiva, ¿no? Y el calentamiento se autorrefuerza con eso. Pero el más peligroso de los mecanismos que están ahí en marcha es la posibilidad de liberación masiva del metano, que en cantidades enormes está contenido, está helado, tanto en tierra como en el fondo del mar, en esas latitudes boreales. En la tierra, en el permafrost, esa tierra helada está contenida una enorme cantidad de metano, y en el fondo del mar también en forma de hidratos de metano también congelados. Si se libera ese metano, entonces se pone en marcha, digamos, un apocalipsis climático, no se puede llamar de otra manera, y todo indica que vamos hacia eso, hacia un tipo de emergencia planetaria instantánea en términos históricos. En muy pocos decenios, ¿no? el clima global daría un vuelco completo. El metano es un gas de efecto de invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, ese es el gran temor, o sea, por eso están lanzando pues, ese tipo de gritos de alarma tremendos los científicos, por el temor de que se produzca un calentamiento rápido y descontrolado. Y si solo fuera eso, en fin, no es que quiera amargaros la tarde, pero bueno, se me ha pedido que hable sobre calentamiento climático y los problemas que tienen que ver con el abastecimiento de materiales, ¿no? Y si solo fuera eso. Bueno, no voy a entrar, porque eso ya se ha tratado suficientemente en otras sesiones del curso, en lo que es ese elemento básico para el funcionamiento del capitalismo industrial, el capitalismo tal y como lo conocemos, que son los combustibles fósiles, ¿no? Se ha tratado el asunto del pico del petróleo, el cenit del petróleo, suficientemente. Quizás solo se puede mencionar ahí, o estaría bien mencionar ahí, que no podemos pensar, o sea, bueno, es concebible teóricamente, pues son concebibles sociedades industriales con otra base energética, pero que la sociedad industrial capitalista, tal y como se ha desarrollado hasta nuestros días, depende muy estrechamente de esa base energética fosilista, ¿no? Y eso es algo que se ha escapado, ¿no? Pues a la mayoría de las tradiciones de pensamiento económico, también al marxismo, ¿no? Esa es una deficiencia del análisis crítico del capitalismo para la gran mayoría de las corrientes marxistas, y luego ya por supuesto pues para los economistas convencionales, ¿no? O sea, es algo que ha visto, pues digamos, la economía ecológica, pero que otras ramas de pensamiento pues apenas consideran, de manera que todavía seguimos bastante presos, ¿no? de esa visión en la cual el crecimiento económico, por ejemplo, asociado pues con el progreso, el bienestar y demás, suponemos, tanto en muchas ocasiones pues marxistas como marginalistas neoliberales, que depende sobre todo de la acumulación de capital, y todo indica que no es así. O sea, el crecimiento está mucho más asociado con esa disponibilidad de combustibles fósiles en grandes cantidades, y sobre todo el petróleo, ya a partir en las fases fordista y luego posfordista neoliberal del capitalismo, que con la acumulación de capital como tal. Bueno,
Ya se ha tratado, es un asunto enorme, ¿no? El del cenit del petróleo. No es solamente el cenit del petróleo, sino más en general cenit o pico de combustibles fósiles, porque aunque el del petróleo pues ya estemos en él, no faltaría mucho, insistía en ello pues Antonio Turiel, ¿no? En la charla que dio aquí también en Móstoles dentro de este ciclo hace algunas semanas. No estamos lejos tampoco del cenit del gas natural y del carbón, aunque carbón hay en cantidades significativamente mayores, pero digamos, si seguimos con crecimientos exponenciales en el uso de energía y sustituyendo petróleo o gas natural por carbón sin entrar en el apocalipsis climático que se desencadena, rápidamente se llega también al cenit del carbón por esa cuestión de los crecimientos exponenciales, ¿no? Pero no es solo eso, ya digo, por si fuera poco, es que hay crecientes problemas para el abastecimiento de recursos básicos dentro del modo de producción actual, y que eso va a hacer crujir a nuestras sociedades pues por sus cuatro costados, y va a aumentar las tensiones políticas y las ocasiones de conflicto violento, también en forma de conflicto militar. Y ahí tenemos ya cerca pues esas experiencias recientes, ¿no? De las guerras, las tensiones y las guerras en Oriente Próximo, pues la invasión de Irak, y no solo eso, sino también, y ya con eso volveríamos a la parte de calentamiento climático, posiblemente algunas de las guerras civiles que han tenido lugar en tiempos recientes estén ya relacionadas con el calentamiento, ¿no? En particular eso se puede argumentar con bastante fuerza con respecto a Sudán en los últimos 15 años, pero también en parte ha sido un factor que ha desempeñado su papel también en Siria, ¿no? En ambos casos, digamos, las sequías vinculadas con malas cosechas persistentes y la incapacidad de poder alimentar a la población tienen que ver causalmente con esas dos guerras civiles. Por eso estamos ya, y eso a pesar de las ilusiones disparatadas en las cuales nos mecen los poderes dominantes, en lo que podemos llamar un mundo maltusiano, por la creciente escasez de recursos. Nuestro choque contra los límites biosféricos es multidimensional, no solamente cenit del petróleo, cenit del gas natural, cenit del carbón o pico de estos materiales básicos y vectores energéticos, ¿no? En el caso del cenit del petróleo, pues todo indica, eso no entro en ello, pero ya lo argumentó hace unas semanas Antonio Turiel, todo indica que estamos ya en esa fase de cenit del petróleo pues desde 2005 aproximadamente. Decía en aquella, eso simplemente lo recuerdo, decía en aquella charla justamente aquí en Móstoles que al cenit de todas las clases de petróleo, no el petróleo de mejor calidad y acceso fácil, que es el que ya está declinando desde 2005, pues llegaremos aproximadamente en 2015, y decía Antonio Turiel que el del gas natural y el uranio se pueden alcanzar antes de 2020 y el del carbón pues un poco después de esa fecha, con lo cual el cenit conjunto de las fuentes no renovables de energía lo tendríamos también antes de 2020, o sea, fijaos las fechas de las que estamos hablando, o sea, es pasado mañana. Pero no solo eso, sino que hacemos frente a perspectivas de escasez y picos o cenits en muchos materiales básicos para la configuración actual de la industria y la economía. La maquinaria de crecimiento económico que está ahora en funcionamiento, impulsada por los resortes de la acumulación ampliada de capital, no solamente está sobreconsumiendo petróleo, gas natural o carbón, sino prácticamente todos los recursos naturales y servicios ambientales, desde las pesquerías a los bosques, desde el agua dulce a los minerales más abundantes, como el hierro o la bauxita, no solamente las tierras raras, sino también el hierro y la bauxita, ¿no? Decía un ensayista sobre estas cuestiones, estamos consumiendo el planeta como si no hubiera mañana. Lo peliagudo de la situación se advierte si pensamos que incluso un material tan superabundante como la arena va camino de convertirse en escaso a comienzos del siglo XXI. Hay un documental bastante impresionante que proyectaron en televisión hace un par de años sobre ese asunto. O sea, localmente hay
zonas en las cuales la arena de cierta calidad ya no se da, ¿no? Y tiene que importarse, o sea, hay de hecho transporte de arena en grandes barcos pues desde Australia hacia otros lugares del planeta. Algo como la arena, daos cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Por qué eso es así? Pues porque estamos viviendo en una civilización minera, o sea, a grandes rasgos podríamos también hablar de ese capitalismo fosilista de los 2 últimos siglos como una economía y una civilización minera, ¿no? Así visto con cierta distancia, pues lo que más distingue el metabolismo del capitalismo industrial pues de las sociedades anteriores es que estas anteriores, aunque hicieran un moderado uso de recursos minerales, eran esencialmente sociedades que funcionaban con recursos renovables en la superficie del planeta, ¿no? Mientras que lo que hace el capitalismo industrial es excavar y construir a partir de recursos minerales. Han sido los depósitos de energía fósil altamente concentrada y de minerales de mayor concentración y mejor composición los que se han estado explotando intensivamente en estos 2 siglos últimos. Y también es impresionante, y eso es menos visible, claro, que el cenit del petróleo, por ejemplo, también es impresionante la rapidez y la intensidad de esos procesos. De hecho, hasta no hace mucho no hemos podido estudiarlo, digamos, con las herramientas suficientes, ¿no? Ahora ya sí. De lo que yo conozco, es posible que haya también otros investigadores, investigadoras en otros lugares, pero gente que tenemos aquí cerca, en particular en la Universidad de Zaragoza, Antonio Valero, un catedrático de termodinámica de Zaragoza, y su hija Alicia Valero y un equipo de investigadores por allá han desarrollado desde hace ya, yo creo que 20 años más o menos, una metodología termodinámica, de base termodinámica, basada en el cálculo de la exergía. La exergía es una magnitud termodinámica importante que lo que recoge, así por decirlo de manera muy simple, es la capacidad, digamos, para realizar un trabajo, para generar un bien útil para nosotros de la materia de energía, digamos, ¿no? Entonces, los depósitos de minerales con una alta concentración son muy buenos en términos exergéticos, y en cambio si ya hemos acabado con esos minerales y, por ejemplo, pues las menas de esos minerales son peores, tenemos que invertir más trabajo, más energía para obtener la misma cantidad de mineral, pues eso en términos exergéticos es peor, ¿no? Entonces, a partir de esos cálculos termodinámicos y con los datos geológico-mineros mejores de que disponemos, ellos han calculado los costes de reposición, los costes exergéticos de reposición de los 51 de hecho, principales minerales no energéticos a lo largo del siglo XX, así como el grado de agotamiento de estos minerales, ¿no? La conclusión general de eso, que es todo un programa de trabajo, un programa de investigación, es que solo en un siglo las sociedades industriales hemos degradado, solo en el siglo XX, un 26% de las reservas de base de minerales no energéticos y con tendencia creciente exponencial. O sea, daos cuenta de lo que es eso. 4 generaciones, ¿no?, de los miles de generaciones de seres humanos que nos hemos sucedido sobre este planeta, en 4 generaciones liquidamos el 26% del capital mineral de la Tierra, digamos, ¿no?, por simplificar un poco las cosas. Pero es peor en países como el nuestro. Hecho ese cálculo para España, resulta que en un siglo hemos agotado el 45% de las reservas minerales de un país como el nuestro, ¿no? Es cierto que los minerales, buena parte de los minerales no energéticos, podríamos reaprovecharlos por medio del reciclaje, cosa que no pasa pues con el petróleo, el gas natural o el carbón. Pero
Punto primero, eso, pues, o sea, la recuperación de metales, por ejemplo, en medio del reciclaje, pues en muchos casos no se realiza o se realiza en pequeñas cantidades. Y en segundo lugar, eso es solo una, digamos, hay límites también termodinámicos al reciclado. La segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía nos garantiza que nunca vamos a poder reciclar nada al 100%. Y eso impone también, digamos, constricciones sobre los sistemas industriales de la naturaleza que sean, ¿no? Bueno, estos mismos investigadores han calculado que el pico mundial de extracción de metales tan básicos y abundantes, es el metal más abundante en la Tierra, como el hierro, se alcanzará en 2068, si seguimos la tendencia en la que estamos. El aluminio en 2057, el cobre en 2024. El cobre lo tenemos a la vuelta de la esquina y es, claro, pues un metal básico para esta sociedad organizada, pues como está, con el recurso que hacemos a la electricidad. Y luego esto, claro, son metales muy abundantes, ¿no? El aluminio, el cobre o el hierro, pero la cosa todavía se puede poner más difícil con otros metales y minerales más escasos. Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts de 2012 advierte que el suministro mundial de neodimio, que es un elemento importante para los imanes eléctricos empleados, por ejemplo, en aerogeneradores y en otras aplicaciones industriales, o de disprosio, que se usa en los vehículos eléctricos, podría escasear próximamente a medida que se dispara la demanda de las tecnologías más o menos limpias, ¿no? Tipo coches eléctricos o fabricación también de aerogeneradores. Y todavía debería inquietarnos más que estos metales así pues menos conocidos, o las llamadas tierras raras, todavía debería inquietarnos más saber que el pico o cénit de los fosfatos, los minerales que contienen fósforo que necesitamos tal y como está configurada la agricultura actual para fabricar fertilizantes de síntesis, el pico de los fosfatos lo tenemos dentro del, nos dicen los geólogos, dentro del decenio 2020-2030, ¿no? Y esos fosfatos son irreemplazables para la fabricación de fertilizantes fosforados. Por eso, investigadores e investigadoras pues como Antonio Valero o Alicia Valero nos dicen que hace falta una limitación drástica en la extracción de recursos minerales. O sea, necesitaríamos planes mundiales, digamos, para... De hecho, esa es la única propuesta de salir adelante en una situación así, con ciertos niveles de justicia, intentando evitar los derrumbes, pues es organizar sistemas de alcance mundial para gestionar el uso de este tipo de recursos naturales. Es lo que ha propuesto hace años, por ejemplo, ASPO, la Asociación de Investigadores e Investigadoras que trabajan sobre el cénit del petróleo, para el petróleo en concreto, pues con el protocolo de Uppsala, ¿no? Que sería el modelo, digamos, del tipo de acuerdos que tendrían que referirse no solamente al petróleo, al gas natural, al carbón, sino en realidad a casi todos los recursos naturales por el mundo de escasez en el que estamos entrando con ellos, ¿no? Bueno, con eso queda descrita pues la crítica situación en la que nos hallamos ahora. ¿Qué hora llevamos? Vale. El gran temor es que nos acerquemos a puntos sin retorno, con lo que os contaba antes, pues en relación con el calentamiento climático y la posibilidad de liberación masiva de metano. Eso sería un punto sin retorno. Incluso los informes que más bien tienden al optimismo, ya os digo, si están sesgados en algún sentido, es más en ese que en el otro, del IPCC, la parte que se acaba de hacer pública ahora, este mismo mes de abril, el informe del tercer grupo de trabajo del IPCC, del quinto informe de evaluación, que se acaba de hacer público ahora en abril, hace 10 días prácticamente, señala que las previsiones que dan para incrementos de temperatura
están ya todas por encima de los 2 grados, que como os digo es el cuestionable límite de seguridad, ¿no? La mínima que dan es 2,1 grados. Las peores estimaciones, que están bastante por encima de lo que hacía el IPCC hasta hace poco, están en 8 grados prácticamente. Y la ventana, digamos, que a ellos les parece más probable, con una probabilidad del 95%, se sitúa en torno a los 4 grados. Entre 4 y 5 grados, 3,8 y casi 5 grados. Si tomamos eso como un dato, más para nuestra reflexión, entonces el debate de verdad se convierte en si habrá seres humanos en el siglo XXI, si se exterminará solo a la mitad de la humanidad, o a las 3/4 partes, o al 80%, o al 90% de la humanidad. O sea, si con un incremento de temperatura de 4 grados centígrados, que ya os digo es el que dan como más probable, con un 95% de probabilidad, se desploman los sistemas agrarios, o sea, tendría lugar una caída brutal de la producción agropecuaria. Los cuerpos humanos se pueden adaptar a un mundo 4 grados más caliente en promedio en casi todas partes. En algunos lugares de los fines especiales probablemente no, pero es que esa no es la reflexión que podemos hacernos, porque ni los ecosistemas ni los agrosistemas se pueden adaptar a un mundo en pocos decenios 4 grados más calientes, ¿no? Y claro, una caída pues del 50 o del 60% de la producción agropecuaria, estando el mundo organizado tal como está, quiere decir que mueren miles de millones de seres humanos. Tampoco tendría que ser así en términos estrictamente de recursos, ¿no? Si tuviéramos un mundo pues con un sistema de racionamiento mundial de los cereales, digamos, bastaría con dejar de alimentar ganado estabulado y racionar esa producción disminuida y se podría mantener en el límite la elevada población de seres humanos que tenemos ahora, que somos 7.000 y pico millones y todavía creciendo pues hasta 8.500 probablemente, ¿no? Entonces ese es el gran temor en la actualidad, el que podamos sobrepasar un punto sin retorno, en particular en relación con el calentamiento climático y las grandes tensiones sociales, económicas y también pues, geopolíticas y militares que pueden causar esas escaseces de recursos, parte de ellos pues recursos básicos. Ya termino, es un tema amplísimo, pero creo que vale más la pena probablemente pues ahora el debatir acerca de ello. Termino señalando, hay también, digamos, desde hace mucho tiempo, la conciencia ecológica, la conciencia de los límites del planeta tiene aproximadamente, la conciencia moderna, tiene medio siglo más o menos de recorrido, ¿no? Una fecha que serviría pues así como hito convencional para marcar su inicio sería, por ejemplo, 1962, que es cuando se publica en Estados Unidos el libro de Rachel Carson, una investigadora, en aquel caso pues, sobre los efectos de los insecticidas sobre la vida natural, ¿no? Y eso da lugar ya pues, a un tipo de debate que es un debate ecológico moderno, ¿no? en distintas sociedades. O sea, en ese medio siglo distintos investigadores, investigadoras y movimientos sociales han ido desarrollando alternativas y haciendo propuestas, digamos, de mundos viables, de economías que podrían ser sustentables. El drama, desde mi punto de vista, pues es que a un periodo inicial en el cual dentro de pues muchos debates y controversias se producía pues cierto aprendizaje social en relación con estas cuestiones en los años 60 y 70, pues luego pasamos a esa era de la denegación que os decía al principio, ya con el capitalismo de tipo neoliberal en el que estamos a partir de los años 80, 90, en lo que llevamos de siglo XXI, y ahí pues esas alternativas viables pues han ido siendo
silenciadas, reducidas a pequeños experimentos marginales o en simples modelos teóricos que sabemos que serían viables si hubiera pues mayorías sociales dispuestas a ir por ahí, pero claro, ahora el drama pues es en qué medida vamos a ser capaces de conseguir construir, autoconstruirnos esos movimientos radicales, anticapitalistas, ecosocialistas y ecofeministas, diría yo, y esas mayorías sociales para poner en marcha esas transformaciones que todavía, sobre el papel, pues son más o menos posibles, ¿no? Y voy a acabar con eso para que veáis un poco el tipo de cosas de las que estaríamos hablando, de alguno de los estudios que nos indican esa viabilidad técnica todavía, ¿no? Aunque los márgenes de las ventanas de oportunidad pues se nos han ido cerrando, que todavía serían posibles. Un segundo, a ver si lo encuentro, porque es un texto largo el que tengo por aquí, pero enseguida lo localizaré, creo yo. Me voy a referir, y con eso ya digo, pues damos paso a la fase de debate, me voy a referir a un trabajo importante de otro investigador que tenemos cerca, ¿no? Antonio García Olivares y sus colaboradores. Es un investigador del CSIC en Barcelona, en el mismo instituto en el que está Antonio Turiel, que vino aquí a Móstoles, que de hecho han colaborado también en algunos de sus trabajos, y que es uno de los científicos especializados pues, en dinámica de sistemas y simulación matemática, ¿no? Un trabajo suyo del año pasado muestra que se puede concebir un mix, una mezcla mundial de fuentes renovables de energía que utilice tecnologías ya probadas y materiales comunes, ¿no? Teniendo en cuenta pues, esos factores limitantes fuertes a los que antes me refería, pues como las reservas mundiales limitadas de neodimio que decíamos antes, o de litio, por ejemplo, que también es un mineral escaso, que sería capaz de generar la energía suficiente para una sociedad industrial sustentable. Para una sociedad, fijaos lo que es esto, no es tan sencillo ni mucho menos, ¿no? Una sociedad industrial para 7.000, 8.000 millones de personas. Pero claro, ¿bajo qué condiciones se puede pensar una transformación así, ¿no? Pues ese tipo de descarbonización rapidísima de nuestras sociedades a la que se refería James Hansen, ese estudio que citaba al principio, ¿no? Bueno, eso solo sería posible con una reorientación ingente del esfuerzo inversor que no es compatible con el tipo de sistema financiero y bancario que tenemos ahora. O sea, haría falta destinar una gran cantidad de los recursos de la sociedad a invertir para esa transformación. Si esas decisiones de inversión están bajo el control de los capitales privados como lo están ahora, pues eso sencillamente no se puede realizar. Y se llegaría, por eso decimos desde hace tiempo, pues las personas que nos situamos bajo esa óptica ecosocialista, por eso decimos que no es que sea un capricho, es decir, es que necesitamos socializar la banca y las empresas energéticas. No es porque lo dijera Marx, sino porque si queremos realizar la transformación necesaria para evitar una hecatombe climática, esas serían las herramientas que nos permitirían hacerlo. Y se llegaría a una situación de generación estacionaria de energía, una sociedad muy electrificada que emplearía una fracción importantísima de las reservas de cobre, por ejemplo, de todo el planeta. Luego habría que cuidar eso durante generaciones y generaciones porque no habría mucho más cobre disponible que se pudiera extraer de la Tierra. Se llegaría hacia una generación estacionaria de energía, incompatible, por tanto, con una sociedad de crecimiento perpetuo. O sea, eso apunta hacia una economía de estado estacionario, una economía homeostática, y no desde luego pues a esta ilusión de que puede continuar el crecimiento socioeconómico exponencial de los últimos decenios, ¿no? Bueno, pues con eso tenemos, o sea, eso sería
técnicamente es viable, pero ¿cómo nos las apañamos para construir fuerzas políticas y mayorías sociales con esta clase de programas, ¿no? Bueno, yo creo que con eso pues ya está bien así para trazar el marco general, y a partir de aquí pues vamos debatiendo y reflexionando juntos, si queréis.